A ver, imagínate que tres personas apuntan sus telescopios exactamente a la misma coordenada matemática en el cielo. O sea, digamos, a una minúscula fracción de espacio que los astrólogos conocen como el grado 14 de Tauro. Lo lógico, bueno, lo que dicta el sentido común, es que las tres vean exactamente lo mismo, ¿no? Claro, sí, sí. Una estrella, un trozo de vacío, polvo cósmico, lo normal. Pues exacto. Pero resulta que si analizamos los registros históricos de quienes han intentado decodificar el simbolismo de esos grados, ocurre algo verdaderamente inexplicable. O sea, uno de ellos mira ese punto y describe a un ermitaño al borde de una caverna oscura. Mm, muy sombrío. Sí, sí, tela. Otro mira ese mismo punto matemático y lo que ve es la mesa de trabajo de un arquitecto iluminada por la luz del día. Y el tercero, y aquí es donde la cosa se pone rarísima, el tercero ve a unos niños jugando en la playa junto a unos mariscos que avanzan a tientas. Es que no tiene pies ni cabeza a primera vista. Ninguna. Así que, hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión analítica. Hoy vamos a intentar resolver este aparente fallo en la Matrix. Y fíjate, es un enigma fascinante porque, como decías, parece el resultado de un experimento que ha salido terriblemente mal. O sea, son tres visiones que chocan frontalmente entre sí. Pero bueno, nuestra misión de hoy es demostrar que en realidad no hay ningún error. Exacto. Vamos a diseccionar ese grado 14 de Tauro a través de estas tres lentes que son históricas y metodológicas. Y o sea, son completamente distintas entre sí, para ver si encontramos el hilo conductor. Eso es, porque lo hay, estoy convencida. ¿Vale? Pues pongamos un poco de contexto antes de, digamos, entrar en la cueva literalmente. A menudo pensamos en el zodiaco como 12 grandes bloques, los 12 signos, y ya está. Claro, el horóscopo típico de revista. Sí, tal cual. Pero la astrología y el esoterismo más profundo no se quedan ahí. Dividen el círculo perfecto en 360 grados individuales, y a lo largo de la historia pues ha habido intentos de darle una imagen, un significado casi novelístico a cada uno de esos escalones. Es un trabajo de locos, si lo piensas. Totalmente. Tenemos sobre la mesa un material base brutal para entender esto. Hoy vamos a cruzar los datos de tres fuentes. Primero, la visión del místico Charubel de 1898. Luego, la pragmática bolasfera de Antonio Borelli interpretada por Sefarial a principios del siglo XX. Y por último, el alucinante experimento de los símbolos sabianos de 1925. A ver, es vital entender el cómo y el porqué de estas fuentes, porque, claro, no nacen de la nada. O sea, cada una responde a la mentalidad de su época y a un método particular para extraer esa información. Claro, no es lo mismo la época victoriana que los locos años 20. Exacto. Al entender el mecanismo de estas visiones, esa aparente contradicción entre la caverna, el arquitecto y la playa empieza a desvanecerse. Y lo que revela es una estructura psicológica y evolutiva, pues, abrumadora. Bueno, pues arranquemos entonces por la más antigua de nuestras tres fuentes, la de 1898. Viajamos a la Inglaterra victoriana con Charubel. Y, primero que nada, aclaremos que nadie se llama Charubel en la vida real. Sí, sí, por favor. Charubel era el seudónimo de John Thomas, que era un ocultista galés. O sea, estamos hablando de finales del siglo XIX, en pleno auge del espiritualismo, la teosofía. Era una época donde la gente intentaba aplicar, digamos, un rigor casi científico a esto de la clarividencia. Buscaban método en la locura, ¿no? Justo. Y Thomas afirmaba que él podía sintonizar su mente grado por grado para recibir un símbolo visual para cada uno de los 360. Ya. Y cuando sintoniza con este grado 14 de Tauro, pues la imagen que recibe es súper sombría. Él describe a un hombre parado justo en la entrada de una oscura caverna excavada en la roca sólida, observando hacia el interior, donde hay una especie de cortina negra. Una imagen muy de aislamiento. Sí. Y la interpretación literal que hace Thomas es que esto denota a un recluso, un amante de la soledad. O sea, alguien que busca misterios inexplorados y que posee conocimientos ocultos. La palabra clave aquí sería aislamiento. A ver, es que el aislamiento, en el simbolismo antiguo, y especialmente en la mente victoriana de Thomas, pues es la condición indispensable para la revelación. O sea, la caverna no es un lugar de castigo o un símbolo de depresión, para nada. No, es más como un refugio. Es que psicológicamente representa el útero de la Tierra.
O las profundidades del inconsciente humano. Piensa un poco en el mecanismo de la privación sensorial. Vale, sí, aislarse de los estímulos. Exacto. Para poder percibir realidades muy sutiles o leyes universales, verdades profundas, el cerebro humano necesita apagar el ruido exterior. Vale, vamos a desgranar esto con un ejemplo moderno. Porque claro, la idea del ermitaño nos suena hoy a alguien que se va a vivir al bosque desconectado del wifi y de todo. Sí, al típico misántropo. Pero a ver, si traemos esa dinámica a la actualidad, yo me imagino, no sé, a un criptógrafo de élite. O a un investigador trabajando en un sótano sin ventanas, iluminado solo por la luz de las pantallas. Es un buen símil, la verdad. Claro, porque para encontrar el patrón en un mar de datos caóticos, esta persona tiene que aislarse radicalmente. O sea, cero notificaciones, nada de tráfico, huir de la charla de la máquina de café. Necesita esa oscuridad metafórica para que la señal débil del conocimiento puro pueda ser captada. Pues lo fascinante aquí es que esa es la mecánica precisa de la caverna. O sea, el conocimiento oculto se llama así no porque sea mágico o prohibido, sino porque simplemente está tapado por el ruido ensordecedor del día a día. Literalmente oculto por el ruido. Claro. El hombre de Charuel está a las puertas de lo desconocido, tanteando. Cuando no hay mapas previos, la única forma de avanzar es en un estado de profunda concentración y retiro. Básicamente, se está incubando a sí mismo tanto intelectual como espiritualmente. Ya, pero a ver, yo aquí encuentro un problema enorme y te confieso que es lo que siempre me frustra de estos arquetipos místicos. Ese conocimiento muere con él. El aislamiento absoluto es estéril. O sea, si descubres el secreto del universo pero te quedas ahí mirando una roca en tu cueva, pues la humanidad no avanza ni un milímetro. Y ese es precisamente el punto de quiebre que nos obliga a cambiar de lente hoy, porque el aislamiento es solo la primera fase de un proceso. Ah, vale. O sea, ¿hay más? Claro, es un proceso metabólico, digamos. El propio conocimiento exige ser materializado en algún momento. Y esto es lo que nos lleva directamente a nuestra segunda fuente histórica, que es la bolásfera. Vale. La bolásfera, que tiene un origen curioso además, fue escrita originalmente por un italiano, Antonio Borelli, pero quien la popularizó fue Walter Gorn-Old, más conocido como Cefarial. Esto ya a principios del siglo XX. Cefarial era un personaje muy interesante. Sí, porque era un astrólogo súper pragmático, o sea, un tipo que asesoraba a personas de negocios y todo. Y la imagen que Borelli y Cefarial asocian a este mismo grado 14 de Taulo es radicalmente distinta a la de Charubel. Revelan lo siguiente, y cito, una mesa sobre la cual vemos una escuadra y un plano. Fíjate en el cambio. Pasamos de la roca natural al mobiliario humano. O sea, de la penumbra de la cueva a un espacio de trabajo perfectamente estructurado. Es su contraste brutal. Y la interpretación que le dan es súper cívica. Dicen que esto representa a alguien de naturaleza industriosa y humilde, un hombre de justicia y rectitud cuya vida pacífica sirve a los demás y trae fraternidad y liberalidad. Pero a ver, frena un momento. Dime. Cuesta muchísimo ver la conexión aquí. O sea, me estás pidiendo un salto de fe muy bestia al decir que el místico asocial escondido en una cueva es la misma energía o el mismo proceso evolutivo que un arquitecto supercívico que diseña cosas para la fraternidad humana. Son figuras diametralmente opuestas. ¿Cómo narices pasamos de la oscuridad total a la arquitectura social? A ver, entiendo la fricción. Parece que estamos hablando de dos especies distintas. De verdad que sí. Pero si conectamos esto con el panorama general, fíjate en el mecanismo de transición. Lo que Cefarial y Borelli nos están describiendo es la fase 2 de la caverna. La fase 2. Claro. Ese conocimiento profundo, esa verdad abstracta y cruda que el ermitaño extrajo de la oscuridad después de tanto esfuerzo, ahora tiene que traducirse al lenguaje de la realidad material. Y ahí es donde entra la mesa del arquitecto. O sea, el ermitaño sale de la cueva. Sí, y el plano que está sobre la mesa no es otra cosa que ese conocimiento esotérico o abstracto, pero convertido en instrucciones prácticas. Vale, entonces el plano es el conocimiento oculto traducido a medidas matemáticas. Exactamente. Y observa la escuadra. En la historia de las herramientas humanas, la escuadra es fundamental. Sirve para asegurar que una estructura sea recta, que se sostenga bien y que no se derrumbe sobre la gente. Claro, no quieres un edificio torcido. Lógicamente. Pues, filosóficamente, la escuadra simboliza la ética, la justicia, medir las cosas con equidad.
El arquitecto no está diseñando un refugio egoísta para aislarse otra vez, no. Está creando estructuras, leyes o sistemas sociales para que otros puedan habitarlos con total seguridad. Ah, vale. O sea, ahora veo el puente. No puede ser el arquitecto de una sociedad justa o construir fraternidad, como dicen ellos, si antes no has hecho el trabajo sucio y solitario de entender las leyes del universo o la naturaleza humana en la cueva. Eso es. No hay atajos. Es como, a ver, la investigadora que pasa 15 años sola en un laboratorio. O sea, casi sin vida social, aguantando que su familia no la entienda. Esa es su caverna personal. Pero el día que, ¡pum!, descubre la vacuna, sale del laboratorio, pone la fórmula sobre la mesa, que sería el plano, y se la entrega a la humanidad. El misticismo se ha convertido en pragmatismo de puro servicio. Es que es una síntesis perfecta. La soledad de la fase 1 solo se justifica por el servicio de la fase 2. El grado 14 de Tauro nos dice que toda verdad profunda debe encarnarse en una forma útil. La justicia y la fraternidad de las que habla la bolásfera no son sentimientos vagos y ya está, ¿eh? Requieren un andamiaje real. Requieren esfuerzo y diseño. Claro, requieren a alguien que se haya sentado a calcular la carga exacta que puede soportar ese puente social. Oye, pues me fascina esta progresión conceptual, pero por ser un poco el abogado del diablo, yo creo que a esta historia todavía le falta sangre. ¿A qué te refieres? Pues aquí un edificio con un plano perfecto y una estructura impecable calculada con una escuadra sigue siendo un edificio vacío, frío y sin vida, a menos que alguien lo habite, ¿sabes? Tenemos la teoría y tenemos la infraestructura, pero falta el movimiento. Falta el elemento biológico puro. Totalmente de acuerdo. Y ese es el vacío exacto que viene a llenar la tercera y para mí la más extraña de nuestras fuentes, que es el experimento de los símbolos sabianos de 1925. Uf, es que aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque el cómo se consiguieron estos símbolos, o sea, parece sacado de una novela de realismo mágico. Es un episodio histórico que es digno de estudio, la verdad. Nos vamos al año 1925, en el Parque Balboa de San Diego, en California. Allí tenemos a Mark Edmund Jones, que era un investigador del ocultismo y pionero del nuevo pensamiento. Y estaba con Elsie Mae Wheeler. Que era una mujer muy especial, ¿no? Sí, una clarividente excepcional, pero que vivía postrada en una silla de ruedas debido a una artritis muy severa. Y el método que utilizaron para sacar las imágenes es de una aleatoriedad que te marea. Porque no fueron en orden, del 1 al 360. Que va, para nada. Jones quería evitar cualquier tipo de sesgo consciente, así que tomó 360 tarjetas de cartulina blanca, totalmente en blanco por un lado, y en el reverso de cada una anotó un grado específico del zodiaco. Madre mía, qué trabajo. Pues sí, mezcló vigorosamente las tarjetas como si fuera una baraja de póker, y Wheeler, sin mirar jamás el reverso, tomaba una tarjeta al azar de la pila, entraba en un ligero estado de trance y simplemente describía la imagen visual que acudía a su mente. A ciegas totalmente. Sí. Jones anotaba la imagen, guardaba la tarjeta y pasaban a la siguiente. O sea, fue un experimento clarividente de doble ciego en medio de un parque público a plena luz del día. Es una locura pensar en la logística de eso con la silla de ruedas y las 360 tarjetas volando por ahí. Y lo fuerte es que cuando Wheeler saca la tarjeta correspondiente a este grado 14 de Tauro, lanza una imagen que parece que no pega ni con cola. Describe, unos mariscos avanzando a tientas y unos niños jugando. Sí, es muy chocante. Y el comentario posterior de Jones asocia este símbolo con el profundo misterio del surgimiento y la autosuficiencia. Mariscos y niños. En la misma frase. O sea, al principio, esto parece una simple escena de un día de playa, sin más importancia. Claro, hasta que analizas la mecánica biológica y evolutiva de lo que están describiendo realmente. Esto plantea una pregunta importante, porque no es una simple estampa costera, es un diagrama perfecto de la evolución de la conciencia. Vale, vamos a analizar el contraste entonces. Tenemos a los mariscos que avanzan a tientas por la arena o las rocas. Digamos que representan la forma de vida más primitiva, ¿no? Guiada únicamente por el instinto ciego de supervivencia. Su percepción del mundo es puramente táctil, es reactiva. Es una biología superdefensiva, de hecho, están encerrados en un caparazón. Exacto. ¿Y te recuerda algo esa imagen de avanzar a tientas y estar encerrado? Ostras,
al hombre de Charubel en la caverna oscura. Ahí está. Es exactamente la misma mecánica, pero expresada en términos biológicos en lugar de psicológicos. El crustáceo está en el lecho marino de la misma forma que el recluso está en la cueva, o sea, buscando el siguiente paso en la penumbra. Fíjate, es el origen del impulso evolutivo. Pero Wheeler no se detiene en los mariscos. En el mismo plano de visión, coloca a unos niños jugando. Y evolutivamente hablando, ¿qué representa el juego en la especie moana? Pues a ver, el juego es lo opuesto a la mera supervivencia. Requiere imaginación, uso del lóbulo frontal, empatía, normas compartidas y, sobre todo, un disfrute social del mundo. Cuando los niños juegan, no están huyendo de un depredador ni buscando comida a ciegas debajo de las piedras. Están ejercitando una conciencia muy superior. Y lo más importante de todo, para poder jugar libremente en la playa o donde sea, necesitan estar seguros. Los juegos infantiles, por muy espontáneos que nos parezcan, se basan siempre en reglas implícitas, reglas de equidad, de respetar los turnos, de mantener un espacio seguro. Y dime, ¿quién proporciona esa estructura segura para que la conciencia pueda permitirse el enorme lujo de jugar? El arquitecto de la bolasfera. Bingo. Madre mía, todo empieza a encajar de una manera asombrosa. El plano y la escuadra del arquitecto proporcionan las reglas, la justicia y esa base civilizada. El plano es en el fondo el entorno estructurado. Y gracias a que existe ese entorno, el ser humano ya no tiene que vivir como el marisco a tientas, asustado, sino que puede experimentar la vida como el niño que juega. Es el misterio del surgimiento del que hablaba Mark Edmund Jones. La conciencia emerge de ese océano oscuro de los instintos, que sería la caverna o los mariscos, y sale a la arena firme y estructurada por la mesa del arquitecto. Todo para alcanzar su máxima expresión, que es el disfrute consciente y compartido de la vida humana. Como los niños jugando. ¡Qué bonito! La verdad. Es que las tres visiones, aunque utilicen lenguajes que parece que no tienen ninguna relación entre sí, nos están describiendo exactamente el mismo proceso metabólico del desarrollo humano. Es un viaje conceptual espectacular, de verdad. Hemos diseccionado un solo grado matemático de los 360 que existen en esa rueda y hemos encontrado un holograma completo de la evolución. Me vuela la cabeza pensar en cómo operan estas sincronicidades. Repasa mentalmente. Un místico galés en 1898 metido en la neblina británica. Sí, sí. Unos teósofos superpragmáticos interpretando los textos de un italiano. Y una vidente en silla de ruedas en un soleado parque de California en 1925, sacando tarjetas al azar. Y todos apuntando a la misma coordenada cósmica, usando iconografías completamente dispares, pero trazando el mismísimo mapa de ruta evolutivo. Es brutal. Y esto nos demuestra el valor incalculable de aplicar la fricción a nuestras fuentes de información. Cuando nos negamos a aceptar la contradicción aparente y rascamos para buscar el mecanismo subyacente que mueve los símbolos, encontramos una profundidad analítica que ninguna de estas fuentes por sí sola podría habernos dado jamás. Totalmente de acuerdo. La soledad, la estructura y la liberación no son conceptos aislados, para nada. Son engranajes de la misma máquina. Y esto me lleva a querer asentar un poco todo el viaje que hemos hecho hoy, para quienes nos escuchan. Hemos comentado en la oscuridad más absoluta de la caverna de Charubel. Hemos comprendido ese imperativo del aislamiento total. O sea, cómo apagar el ruido del mundo es a veces la única forma de captar las señales sutiles de la verdad más cruda. La fase de incubación. Exacto. Y de ahí saltamos a la brecha hacia la ejecución. Entendimos con la bolasfera que esa verdad no puede quedarse pudriéndose en la cueva, sino que debe transformarse en los planos de un arquitecto, utilizando la escuadra de la ética para construir una sociedad basada en la justicia y la fraternidad. Y la culminación absoluta de ese viaje es esa playa soleada de los símbolos sabianos. Es el reconocimiento profundo de que pasamos de ser criaturas impulsadas por el instinto biológico de tanteo a seres conscientes que son capaces de jugar libremente. Y lo hacen precisamente porque ahora existe una estructura segura y justa que sostiene ese juego. Es literalmente el triunfo de la conciencia sobre la mera supervivencia. Es la demostración maravillosa de que el rigor, la soledad y la estructura no son para nada enemigos de la libertad, sino que son sus requisitos previos. Y antes de cerrar esta inversión analítica, hay un pensamiento que quiero dejar flotando en el aire para la audiencia. Una capa más de profundidad para llevarnos a la reflexión. A ver, ¿hacia dónde apuntamos ahora?
¿Cómo llevamos todo este simbolismo astrológico tan denso a la vida práctica del día a día? Pues pensemos en cómo este arquetipo no se limita a describir solo la macroevolución de la humanidad, sino que es el ciclo de aprendizaje que el ser humano experimenta de forma constante, a nivel microscópico. Y si el grado 14 de Tauro es en realidad el algoritmo universal del dominio de cualquier habilidad humana. Anda, el mecanismo del aprendizaje diario. Me gusta. O sea, piénsalo. Pensemos en el proceso de aprender un idioma súper complejo o de intentar dominar un instrumento musical desde cero. La primera fase es siempre la caverna. Totalmente. Estás a oscuras. Hay un muro de incomprensión total. Tienes que aislarte en una habitación sintiéndote súper torpe, tanteando las teclas o las conjugaciones verbales a ciegas, muy frustrado. Exactamente igual que ese crustáceo que choca de morros contra las rocas. Es un proceso solitario donde nadie, por mucho que te quieran, puede meter la información en tu cerebro por ti. Claro, es una digestión intelectual que requiere sí o sí la privación de otras distracciones. Si estás tocando el piano, no puedes estar mirando el móvil. Exacto. Posteriormente, a medida que esa niebla mental se disipa poco a poco, pasamos a la fase del arquitecto. Se empiezan a estructurar esas notas o esas aburridas reglas gramaticales con una disciplina casi matemática. Construyas los cimientos, midiendo cada progreso con la regla de la paciencia y del rigor. Estás levantando el andamiaje del conocimiento en tu propia mente. Todo para, finalmente, lograr la verdadera maestría, que es cuando el instrumento ya deja de ser una ecuación matemática y se convierte, pues, en una extensión natural de tu propio cuerpo. Y ahí, justo ahí, es donde ocurre la magia. De repente, el rigor desaparece de la vista y surge el juego libre. La persona que ha sudado sangre en la caverna y ha planificado 1000 horas en la mesa de dibujo, ahora improvisa jazz con una sonrisa, o cuenta chistes en un idioma que hace un año le sonaba a chino. Ha alcanzado la playa. Ha alcanzado la orilla de la playa, sí, y se ha convertido en el niño que juega con la realidad, compartiendo la alegría y la fraternidad de la maestría con todos los que le escuchan. O sea, el rigor de la estructura es lo que da a luz a la espontaneidad del juego. Fíjate qué cierre tan brillante para entender que cada etapa de este grado está activa en nuestra cognición en todo momento de la vida. Es que es la esencia misma de crecer. Así que bueno, la próxima vez que nos encontremos tanteando en la oscuridad de una nueva caverna personal, completamente frustrados por no entender algo a la primera, recordemos que solo estamos en la primera fase del plano. Estamos recopilando ese material bruto que, eventualmente, nos permitirá salir a la luz y jugar. Qué gran recordatorio. Pues ha sido un placer absoluto transitar por esta inmersión analítica de la mano de fuentes tan dispares y fascinantes. Que la curiosidad siga guiando siempre nuestro esfuerzo por comprender el misterio. Hasta el próximo análisis profundo.